Bienvenidas y bienvenidos a este espacio, AgroTalk, creado para las personas que tienen que ver algo con el agro, que tienen algún vínculo. Este espacio lo hemos denominado Oportunidades y Retos del Agro Colombiano. En el primer capítulo hablábamos sobre la importancia de la asociatividad, las dificultades que tiene la asociatividad en Colombia, pero también las oportunidades que tiene en el país y cómo de alguna manera podemos trabajar juntos para sacar los proyectos productivos adelante. En esta gran oportunidad que hoy podemos estar compartiendo con ustedes, vamos a hablar de un tema muy importante y es el acceso a la información para tomar mejores decisiones en el sector agropecuario. Es un tema fundamental porque créanme, cuando uno va a campo se encuentra que hay oportunidades que se desaprovechan, que se desperdician, es porque no se tiene la información a tiempo, oportuna y veraz para poder tomar mejores decisiones. Entonces, comencemos. Quiero primero darles un contexto del por qué este tema es muy importante. Normalmente, cuando uno va a campo, se encuentra que el productor siembra o trabaja en su unidad productiva y lo que produce lo lleva a un centro de acopio o lo lleva a una plaza de mercado. Y esa plaza de mercado es la que se encarga de comercializar el producto hacia el cliente final. Normalmente este es un enfoque de producción. ¿Por qué? Porque el productor no conoce cuál es la necesidad del cliente final. Es decir, solo produce y para después ir a buscar un mercado. Ese enfoque de producción hoy es muy complejo porque no tiene en cuenta al cliente, no tiene en cuenta qué es lo que necesita el cliente, cómo lo necesita. Y eso hace que se pierdan grandes oportunidades en el mercado. Además de eso, cuando nos enfocamos en la producción, sucede que el productor produce su alimento o produce cualquier producto en la unidad productiva y luego al ir al mercado a vender su producto se encuentra que le pagan cualquier precio por eso, porque no sabemos cómo está respondiendo la demanda a ese producto. Eso es muy importante tenerlo en cuenta como contexto para entender un poco a dónde quiero dirigirme en el tema del acceso a la información. Entonces, ¿cuál es el enfoque que nosotros estamos proponiendo? Y eso es un tema que ya viene trabajando ya hace mucho tiempo y es el enfoque de mercado. Primero, ir al mercado, mirar cuáles son las necesidades de ese consumidor para saber si yo puedo producirlas, en qué cantidades puedo producirlas y así dar respuesta a una necesidad concreta. No tengo que entonces salir a buscar quién me compre, sino que ya tengo focalizado, segmentado qué es lo que voy a hacer, cuál es el producto que va a llegar a ese consumidor final. Ese es el que se conoce como enfoque de mercado, el enfoque que responde a una demanda, el enfoque que cuando hay una demanda constante, sé que mi producto no se va a quedar en mi finca y tampoco me van a pagar cualquier cosa por él, sino que siempre va a ser porque el comercializador necesita mi producto para vendérselo a el consumidor final que tiene unas especificaciones muy concretas. Entonces, teniendo en cuenta que lo que estamos promoviendo es el enfoque de mercado, hay que tener información de qué es lo que necesita el consumidor o cómo se está moviendo el mercado para saber hacia dónde me dirijo, para saber qué es lo que necesito, para saber qué necesita mi suelo, para saber qué productos son los que están requiriendo. Ese tipo de cosas necesita información, pero información veraz, información actualizada, información que permita tomar unas decisiones acertadas y no ir a invertir en algo que después posiblemente no va a tener los resultados deseados. Si vemos en esta diapositiva, el acceso a la información para tomar mejores decisiones puede verse desde un
aspecto macro y podemos mirar, por ejemplo, las importaciones del sector agropecuario en Colombia. Por ejemplo, en el año pasado, de enero a diciembre del 2019, podemos mirar que incrementaron las exportaciones agropecuarias de alimentos y bebidas en 1.4%, es decir, estamos trayendo más productos alimenticios, agropecuarios o bebidas al país que lo que está saliendo de él. La balanza comercial en Colombia hoy está desequilibrada. Es más lo que importamos que lo que exportamos. Eso tiene grandes dificultades para la economía interna, porque estamos apalancándonos en la deuda y no en el ingreso. Si hacemos un zoom a esos productos agropecuarios, alimentos y bebidas que importamos en Colombia el año pasado, nos vamos a encontrar que por grupos de productos, los azúcares, los productos lácteos, los huevos, la carne, tuvieron un incremento del 50% en las importaciones. Hay que mirarle cuáles fueron los motivos para que se tuviera que estar importando tanta cantidad de esos productos que también se producen en el país. Recuerdo que en alguna entrevista alguien decía que posiblemente eso tiene que ver a que trabajamos desarticuladamente en el sector agropecuario, o que también estamos produciendo tan poco que la industria tiene que ir a buscar afuera lo que no somos capaces de abastecer internamente. Tiene muchísimas aristas este tema, que no es el caso, pero sin embargo, lo que quiero dar a entender acá es que hay información que nos puede llevar a mirar si esto que está pasando con las importaciones es una oportunidad para los productores internos o al contrario se necesita mirar políticas macro que ayuden a minimizar ese impacto de las importaciones en los productores del país. Colocando un poco más cercano la información, ya no mirándolo con un nivel macro, sino tal vez micro, podemos hablar del frijol, por ejemplo. Estoy hablando de cómo poder obtener información para tomar mejores decisiones. Y en un nivel micro nos podemos encontrar que en Colombia el año pasado, en el 2018, las importaciones de frijol fueron de 21.707 toneladas. Un país que también produce frijol. Habría que preguntarnos por qué estamos importando tanto frijol. Y en la diapositiva se pueden encontrar qué tipo de frijoles están importando más. Y nos encontramos que el tema de la carauta, el tema de otros frijoles está siendo importado mucho. Que Argentina nos está exportando mucho frijol, al igual que Canadá, que Bolivia, que Perú, que Estados Unidos. Y que las ciudades donde más se concentran esa compra de frijol que viene del exterior está en Bogotá, está en la zona sur del país, está en Medellín, está en Barranquilla. Entonces, y también nos podemos encontrar en esa diapositiva quiénes son los importadores que más han traído frijol al país. Y se dan cuenta, cuando yo tengo ese panorama, puedo comenzar a tomar decisiones. O voy a un importador y pregunto, ¿por qué están importando tanto frijol? Y si yo quiero participar en ese mercado, ¿qué tengo que hacer para también tener esa oportunidad de producir aquí en el país y poder abastecer un sector o una región? Fundamental e importante. ¿Dónde encontrar información actualizada y creíble para poder tomar mejores decisiones? En esa diapositiva lo podemos ver. En Colombia existe el CIPSA, que es el Sistema de Información de Precios al Sector Agropecuario. Ahí podemos encontrarla. Las UPRAS, que son las unidades de planificación rural agropecuaria, también lo podemos encontrar. El Ministerio de Comercio tiene una base de datos robusta y excelente que se llama BASEX, que si bien el acceso de algunas de esas plataformas es pago, hay algunas que son gratuitas y que tienen acceso
los actores indirectos del emprendimiento, por ejemplo, las cámaras de comercio pueden tener acceso a estas bases de datos sin ningún costo. Agronet del Ministerio de Agricultura también es una base robusta donde podemos encontrar mucha información, Legiscomex, Trade, Gnosis, y hay una importantísima y me ha parecido cuando la he trabajado que tiene mucha información actualizada y muy completa, se llama Trade Map, es de la International Trade Center. Esa base de datos es totalmente gratuita y de ahí podemos encontrar mucha información de la cual nos puede servir para tomar mejores decisiones en el agro. Dense cuenta que el tema no pasa porque no hay oportunidades, muchas veces sí las hay, sino que no tenemos las herramientas, la información necesaria para poder capturar esas oportunidades, llevarlas a cabo y ser exitosos en ellas. Vamos a hacer como un pequeño ejemplo de qué podemos encontrar en estas bases de datos y hacer una inteligencia básica de mercado para que las personas que nos están viendo puedan entender un poco más qué es lo que estamos hablando, hacia dónde apunta esta información. En esta diapositiva vamos a mirar una inteligencia básica de mercados del cacao en Colombia. Y me metí solamente a dos plataformas, la Trade Map de las que le hablo y Basex del Ministerio de Comercio. De aquí saqué estos datos. De aquí saqué, por ejemplo, la balanza comercial de las importaciones y las exportaciones del cacao en Colombia. Y podemos darnos cuenta ahí cómo las exportaciones han ido fluctuando, unos años un poco más, otros años se incrementan. Pero también como tenemos que ver cómo las importaciones han ido bajando. Entonces, ya aquí podemos comenzar a tener una idea del mercado del cacao en Colombia y cómo usted y yo, como actores principales e indirectos, podemos aportar al desarrollo de esa cadena del cacao. También encontramos cuántas toneladas de cacao importó Colombia el año pasado. Podemos encontrar las exportaciones de cacao en Colombia el año pasado, que estaban alrededor de 778 toneladas métricas. Entonces, eso a noviembre del año pasado fueron 778 toneladas métricas. Podemos encontrarla por mes o por años. En esa siguiente diapositiva podemos encontrar hasta quiénes son las principales empresas exportadoras, quiénes son las que sacan el cacao del país hacia otros mercados. Y hay muchas. Aquí solamente estamos colocando el top 10 de las que más exporta cacao hacia el mundo. Los países destino, ahí también podemos encontrarlo. ¿Cuántas toneladas importan estos países destino de este cacao colombiano, que se diferencia por ese aroma y ese fino sabor que tiene? También podemos encontrar los principales importadores, es decir, las empresas importadoras de cacao en el exterior, de ese cacao colombiano. Entonces se dan cuenta que la información sí está, hay es que saber mirar dónde está, hay que saber buscarla y analizarla para comenzar a tomar mejores decisiones. Ahora, aquí hay una reflexión que se la dejo a todos los actores externos, o más bien los actores indirectos de las cadenas de valor, ese ecosistema del emprendimiento rural. Y uno podría preguntarse si esa información la debe tener es el productor o la debe tener son estas actores indirectos para bajársela a las asociaciones y a los productores y ellos puedan tomar mejores decisiones, porque es una información que se necesita saber buscarla, se necesita analizarla para poder después digerirla y entregarla de una manera mucho más concreta, mucho más suelta, mucho más fácil de digerir. Ese es el mensaje que les quiero dejar. Tal vez esto
quien lo tiene que trabajar son las asociaciones, las cooperativas de productores, las cámaras de comercio, las UMATA, todo el ecosistema del emprendimiento que ayuda al productor a tomar mejores decisiones.